En esta ocasión vamos a revisar calor y capacidad calorífica, que tiene que ver con la energía. La energía es una propiedad de los sistemas físicos y químicos, al igual que la masa. Es una propiedad abstracta, es decir, no la vemos físicamente, pero la reconocemos de manera indirecta por sus diferentes manifestaciones. Para definirla lo hacemos de un modo operacional. Cuando hablamos de energía cinética decimos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando hablamos de energía potencial la definimos como la masa por la aceleración gravitacional por la altura. Y conforme se transforman en otras manifestaciones de energía se proponen nuevas definiciones y decimos que la energía es cualquiera de ellas. Para comprender los cambios de energía es conveniente dividir al universo en dos partes, sistema y alrededores. El sistema es la parte del universo que nos interesa estudiar y los alrededores el resto. Tenemos un sistema, un vaso de una bebida. También podemos tener un sistema, el envase de la bebida. Pero también podemos tener el sistema, la barrica de fermentación de la bebida. Hay tres tipos de sistemas. El sistema abierto, que puede intercambiar materia y energía con los alrededores. El sistema cerrado, que solo puede intercambiar energía, pero no materia con los alrededores. Y el sistema aislado, no intercambia ni energía ni materia con los alrededores. La transferencia de energía entre un sistema y sus alrededores solo puede ocurrir de dos maneras diferentes, en forma de calor o en forma de trabajo. La unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, que se define como la energía necesaria para levantar un cuerpo de 1 kilogramo a una altura de 10.2 centímetros a nivel de mar. Se puede expresar con diferentes equivalencias. Un Joule, por ejemplo, es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es igual a Newton por metro, que es igual también una caloría corresponde a 4.18 joules. Vemos que en este caso tenemos un sistema interactuando con su alrededor. Se aprecia que tiene diferentes temperaturas, pero al transcurrir cierto tiempo, estas temperaturas se igualan. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una transferencia de energía y esto lo llamamos calor, que es la transferencia de energía entre un sistema y los alrededores debido a que hay una diferencia de temperatura entre ambos. Cuando el calor es positivo, la energía calorífica se transfiere de los alrededores hacia el sistema, mientras que cuando el calor es negativo, la energía calorífica se transfiere del sistema hacia los alrededores. Aquí lo vemos, el sistema está recibiendo energía del medio, por lo tanto se expresa como Q positivo, mientras cuando el sistema transfiere energía hacia los alrededores, el Q es negativo. Vemos aquí este sistema que está recibiendo directamente calor del sol. Pero ¿qué sucede? La temperatura del agua es bien diferente a la temperatura de las rocas. Esto es la capacidad calorífica y se define como la cantidad de energía que se necesita dar a una sustancia para que eleve su temperatura en una unidad o grado. Si se especifica que se tiene 1 gramo de sustancia, entonces se habla de capacidad calorífica específica, CP o CB. La capacidad calorífica específica es igual al calor dividido por el cambio de la temperatura multiplicado por la masa. Cp es igual a Q sobre M delta T, en donde se puede despejar calor Q para tener que Q es igual a mCp delta T.
Veamos este ejemplo. Calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar 25 grados Kelvin la temperatura de una lámina de cobre de 40 kilogramos. Tenemos los datos, el delta T, el cambio de temperaturas es de 25 grados Kelvin. La masa la convertimos a unidades que nos convengan, en este caso son 40.000 gramos. El Cp del cobre ya viene reportado en tablas e indica que es de 0.385 joules sobre gramo por grado Kelvin. Se pide que encontremos el valor de Q. Directamente de la ecuación queda Q es igual a 40.000 gramos que multiplica a 0.385 joules sobre grado Kelvin por 25 grados Kelvin, para tener un resultado de 385.000 joules, que se puede reportar también como 385 kilojoules. Veamos otro ejemplo. Dice que una pieza de cobre de 50 gramos se calienta hasta alcanzar una temperatura de 100 grados Celsius. A continuación, se sumerge en 100 gramos de agua cuya temperatura es de 10 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Se ponen dos sistemas en contacto y va a haber un intercambio de calor. Lo vamos a percibir cuando se detecten cambios en la temperatura. Los datos son: la masa del cobre son 50 gramos, temperatura inicial del cobre son 100 grados, temperatura inicial del agua 10 grados, masa del agua 100 gramos, la temperatura final o temperatura de equilibrio es la que nos piden. Como datos consultados en la tabla, el Cp del cobre es de 0.385 joules sobre grado Celsius y del agua es de 4.18 joules sobre grado. Aquí estamos viendo que al interactuar va a haber un calor cedido por el cobre que va a ser igual al calor ganado por el agua. Poniendo sus ecuaciones es menos la masa por el Cp del cobre, que multiplica la temperatura final, menos la temperatura inicial del cobre, es igual a positivo la masa del agua por el Cp del agua, que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Se está remarcando la temperatura final porque en ambos casos es la misma. Multiplicando en ambos lados las ecuaciones queda menos temperatura final por la masa por el Cp del cobre más la temperatura inicial por la masa por el Cp del cobre es igual a temperatura inicial por la masa Cp del cobre menos temperatura inicial por la masa por el Cp del agua. Vemos que hay términos que son semejantes, entonces los agrupamos del lado izquierdo, aquellos que tengan temperatura final, para que quede finalmente menos temperatura y final por la masa Cp del cobre menos temperatura final que multiplica a la masa Cp del agua, que es igual a menos la temperatura inicial del agua por la masa Cp del agua menos temperatura inicial del cobre por la masa Cp del cobre. Del lado izquierdo vemos que temperatura y final puede ser factor que multiplica a menos la masa Cp del cobre menos la masa Cp del agua, y esto es igual a la temperatura inicial del agua por la masa por el Cp del agua menos la temperatura inicial del cobre por la masa por el Cp del cobre, donde se puede despejar la temperatura final al dividir temperatura inicial del cobre por la masa Cp del cobre menos temperatura inicial del agua por la masa Cp del agua entre menos la masa Cp del cobre menos la masa Cp del agua. Ya tenemos la ecuación propuesta. Se procede a sustituir los datos para tener que la temperatura final es igual a menos 100
Celsius, que multiplica 50 gramos por 0.385 joules sobre gramo grado Celsius, menos 10 grados Celsius, que multiplican a 100 gramos por 4.18 joules sobre gramo grado Celsius, entre menos 50 gramos por 0.385 joules sobre gramo grado, menos 100 gramos por 4.18 joules sobre gramo grado, para tener como resultado menos 6105 joules entre 437.35 joules sobre grado Celsius, donde finalmente la temperatura final corresponde a 13.96 grados Celsius. ¿Qué nos indica prácticamente? Tenemos una masa de 50 gramos de cobre calentada a 100 Celsius que se introduce en un recipiente con 100 gramos de agua que inicialmente tiene 10 grados. Después de un tiempo, la temperatura se equilibra hasta alcanzar los 13.96 grados Celsius. Se procede a calcular el calor cedido por el cobre de la siguiente forma: 50 gramos por su Cp de 0.385 joules sobre gramo grado por la diferencia de temperaturas, es decir, 13.96 menos 100 grados, y resulta de un valor de menos 1656.22 Celsius. Ahora, se calcula el calor ganado por el agua, que corresponde a 100 gramos por 4.18 joules sobre gramo grado Celsius por la diferencia de temperaturas, 13.96 menos 10 grados Celsius, y el resultado es de 1655.28 joules. Podemos observar que es muy similar. La misma cantidad de calor que pierde el cobre es la misma cantidad de calor que gana el agua. No resta más que agradecer por la atención, invitarte a consultar otros videos de nuestro canal, revisar el mismo video si hay alguna duda, y consultes nuestro canal Ciencia, Conjuros y Enigmas. No olvides de darle like y compartir. Hasta pronto.